Buen día, mi nombre es Leonardo Avega. El artículo escogido es Psicología y aprendizaje de las ciencias en el modelo de Ausubel, donde se explicará y se expondrá la metodología del artículo, teniendo en cuenta las tres diferentes preguntas que se han hecho brevemente en la guía de actividades. Bueno, para dar un contexto inicial del artículo que nos dan tres temas importantes que son la psicología, la ciencia de experimentos y el planteamiento de investigaciones, teniendo en cuenta que la psicología es una disciplina amplia y diversa, donde tiene muchos aspectos que pueden resultar desafiantes, dependiendo del enfoque, la necesidad y especialidad dentro de lo que se necesita. Tiene como complejidad en el comportamiento humano, porque es un estudio directamente y extremo en el humano, donde es muy difícil y es complejo de entender y explicar la subjetividad de la experiencia humana, la variabilidad individual, ética y responsabilidad, y asimismo como el estigma asociado a los problemas de la salud mental. En conclusión, la psicología es desafiante para la complejidad y el estudio del comportamiento del ser humano, teniendo así correlación a la responsabilidad ética que conlleva trabajar con personas. Hablamos de la ciencia de experimentos como ciencia experimental, que esto implica el diseño, implementación, creación, análisis, conclusiones de experimentos a partir de una hipótesis y llevar a descubrimientos en varios campos. Estos tienen diferentes ítems como metodologías para poder llegar a validar y contrastar esa hipótesis, contrastar o probar esa hipótesis inicial, como diseños experimentales, recopilación de datos, análisis estadísticos, interpretación de resultados, productividad de información, clasificación, conclusiones, etc. Y por último hablamos de planteamientos de investigaciones como una descripción detallada para llevar a cabo una investigación en sí, donde tiene diferentes procesos para poder llegar a un objetivo final y a unas conclusiones, como sabemos que es la problemática de investigación, objetivos, hipótesis, un marco teórico, metodología, consideraciones, cronograma, conclusiones, para llegar así a una manera sistemática y rigurosa para asegurar la información y los aspectos importantes de la investigación. De acuerdo a la pregunta número 1, que es la elección de la metodología por parte de los autores, hay una metodología muy práctica y explícita que nos da a entender el autor, que comienza por un punto de partida donde se hace conocer la práctica para llevarnos a encontrar la temática y llevar a relacionar problemas con el aprendizaje, donde encuentra un sistema que se plantea, donde hay modelos psicológicos que sistemáticamente se acuden para llegar a la perspectiva, la explicación y la necesidad que se requiere. Por consiguiente, buscar convergencias. ¿A qué se hace referencia a esto? Esto se hace agrupar investigaciones recogidas por familias o filiaciones según el modelo psicológico. Todo depende de esto. De acuerdo a esto, tendremos inmediatamente modelos psicológicos para utilizarlos con más frecuencia, donde hay dos ítems bastante importantes para llegar a esta implementación de buscar convergencias, como lo es llegar a cabo y obtener información de mayor interés a la hora de plantear investigaciones en el área de las ciencias, y tenemos que esos mismos datos sean los más controvertidos en el modelo, para así aplicarlos con frecuencia y que sea un modelo justificado a la elección en la ciencia que se está estudiando. Por consiguiente, tenemos el punto que es de ir a los autores directo, a que se hace relación, que sea conocer un modelo y entrometerse en el conocimiento directo que se ha formulado por este autor, conocer expresiones, la técnica utilizada,
que hacen correlacionar la información con la persona. De así es correlacionar y mirar la interpretación de la experiencia con el autor y recoger la información pertinente para dar una guía práctica y poder interpretar estos autores directos. Tenemos el punto cuarto, que es observar la evolución del modelo. Adecuadamente se tiene que mirar las alturas y las ideas que se están tomando, donde desde el momento que fueron fundados hasta el momento que están llegando, la evolución que ha tenido, porque nos dice bastante claro que los modelos no son estáticos. Cada modelo psicológico y de investigación tiene características particulares donde van a caminar solos, evolucionar, interpretar, analizar y explorar nuevos caminos para llegar a posibilidades diferentes, y así ampliando el campo de conocimiento y complementando sus puntos de vista en este ámbito. De acuerdo a la pregunta número 2, que es la forma en la que presentan la inclusión o exclusión de textos. La inclusión o exclusión de textos se refiere a la decisión en particular que se debe hacer de un texto si debe ser incluido o excluido en un trabajo de investigación o análisis de datos. Esta decisión se hace a base de criterios como la relevancia del texto que se necesita en el tema de la investigación, la calidad y creabilidad de la fuente, relacionando la coherencia y consistencia del texto para relacionar en los materiales del trabajo. En el texto principal, la autora se hace referencia directamente y explícitamente al libro Learning How to Learn de Geoffrey D. Novak, donde hace referencia que es una metodología psicológica, y a partir de esto a lo largo en el artículo también habla de diferentes autores como lo es Paolo Ginodi, John Orwon, Lawrence Bienot y Peter Hewson. Así hace referencia directa, pero pues que mientras no se explicite lo contrario de lo que se quiere decir y lo que quiere expresar el autor y entrar a su información directa. Es un punto de vista cognoscitivo para llegar a recalcar a los autores más citados o recomendados en el artículo presente. De acuerdo a la pregunta número 3, la forma en la que se presentan las partes del texto y las conclusiones del artículo. Tiene diferentes partes donde se estructura y a la estabilidad del texto para llegar a una conclusión o un modo de resumen como lo aparece en el texto. Para comenzar tenemos la introducción donde nos enseñan los límites que vamos a utilizar para no poder llegar a imaginar cosas que no se van a hacer, y principalmente de hablar de modelos psicológicos de los que el lector tiene que tener en cuenta, y a partir de eso no llegar a crear falsas expectativas, aún sabiendo la capacidad y la profesión de la autora. Por consiguiente, hablamos de las dificultades. En este momento hablamos de plantear una investigación que encuentra información y recurrir a varios especialistas para poder llegar a ese planteamiento, ya que en el país de ella es bastante difícil, y al ella no ser psicóloga en ese ámbito y poder hablar directamente en profesión, es una dificultad que vivió ella en el momento de escribir el artículo. La metodología es la anteriormente explicada, donde hablamos de cómo llegamos directamente al autor. Hablamos de temas importantes como temas de controversia, temas importantes, donde también estudiamos la evolución del mismo texto. Los modelos usados, hablamos de modelos como el de Piaget, Gagne, el de Ausubel
y el mismo propósito de la psicología para el procesamiento de la información. También hablamos de propósitos, por consiguiente, donde nos habla del concepto del aprendizaje que se va a utilizar, los criterios de competencia del aprendizaje, los criterios para establecer secuencias de aprendizaje, qué aspectos del modelo han sido más criticados y los que atribuyen al texto, líneas de evolución del modelo para llegar a la actualidad y contextualizarse en la información. Ya de acuerdo hablando a los temas y propósitos que se van a hablar, hablamos de conceptos de aprendizaje que se explica y describe los temas más importantes como el aprendizaje por diferentes modos. Repetición, significativo, por conceptos, recepción, descubrimiento, mecánico, repetitivo, significativo, donde habla de aprendizaje de representaciones y proposiciones más equivalentes a relación a la información del texto. Los criterios de competencia para el aprendizaje ha hecho que sea significativo en el modelo ausbiliano. Esto hace relación a que el sujeto muestra una actitud significativa por el aprendizaje, es decir, que tenga esas ganas y ese deseo por ese aprendizaje, y que el material que vaya a aprender sea el de naturaleza y estrictamente estructurado cognitivamente en el alumno particular. Para seguir hablamos del establecimiento de secuencias de aprendizaje. Es importante que para tú ampliar tu conocimiento es importante aprender lo aprendido y formularlo a partir de los componentes diferentes de aprendidos. Nos habla de dos temas importantes para crear la secuencia de aprendizaje. Es que los seres humanos para ellos es menos difícil aprender aspectos que ya han aprendido a lo largo de su carrera y a lo largo de su transcurso de vida, y que tienen que tener una organización del contenido material, en particular en la mente, para darle una estructura a las ideas más inclusivas y puedan incluirlas en proposiciones, conceptos, evoluciones y datos fácticos. Por consiguiente hablamos del modelo Ausubel, donde nos habla de todos los criterios mencionados, y por último llegamos a la conclusión y en modo resumen de que el modelo ausbiliano hace uno de los más usados, mostrando interés hacia la investigación, dando una estructura cognitiva del sujeto, y también nos ha llevado a ampliar un modelo y crear marcos conceptuales para crear y ampliar ese conocimiento y las tendencias de aprendizaje, basado en los diferentes propósitos, límites, dificultades, y aún así creando este modelo de aprendizaje para señalizar y dar publicaciones de este modo de aprendizaje.